Bueno, bienvenidos a una nueva clase de ecuaciones de la física matemática. En esta clase la idea es tratar de ver lo que es el método de separación de variables para la ecuación del calor y ver cómo resolver la ecuación del calor usando el método de separación de variables. Pero antes que eso vamos a tratar de entender lo que es una ecuación en derivadas parciales y vamos a ver de dónde van a salir todas las ecuaciones que vamos a estudiar en esta materia. Esa ecuación que nos va a dar todas las ecuaciones que vamos a estudiar en esta materia se llama ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco cómo aparece esa ecuación de continuidad, pero esa ecuación de continuidad, digamos, vamos a poner acá, la idea es estudiar modelos que involucran ecuaciones diferenciales. Más enseguida vamos a definir formalmente lo que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, pero la idea es que ustedes vean qué es lo que se va a necesitar para conformar esta ecuación de continuidad que va a originar todos los modelos que nosotros vamos a estudiar. Entonces, la idea es estudiar estos modelos que involucran ecuaciones diferenciales y cuáles van a ser los ingredientes para estudiar estos modelos. Bueno, básicamente dos cosas. Van a ser lo que son las leyes generales de la física, ¿sí? De la física. Y también lo que son las leyes constitutivas o relaciones constitutivas, ¿sí? Es decir, para armar los modelos matemáticos que involucran ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a estudiar, se necesitan de dos cosas: las leyes generales de la física y las relaciones constitutivas. ¿Cuáles son las leyes de la física más famosas? Bueno, por ejemplo, las leyes de Newton. Por ejemplo, la ley de conservación de energía de Newton, que más enseguida la vamos a repasar y va a ser fundamental para el modelo matemático que vamos a describir. Y las relaciones constitutivas. Por ejemplo, la ley del calor de Fourier, ¿sí? O la ley de difusión del calor de Fourier. Entonces, con esas dos cosas se van a originar los modelos que nosotros vamos a estudiar a lo largo de la materia. ¿Está bien? Entonces, antes de ir a esos modelos, vamos a definir formalmente lo que es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Entonces, definición: una ecuación diferencial en derivadas parciales es una ecuación de la forma f de x1, x2, xn, u respecto de x1, u respecto de x1, x2, y así sucesivamente, igual a 0. ¿Sí? Es decir, una ecuación diferencial en derivadas parciales viene dada por una función f, donde el argumento son las variables x1, xn y la función incógnita. Digamos, acá u es la función incógnita que hay que encontrar para resolver la ecuación diferencial. Es decir, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, es una ecuación donde aparecen las variables x1, xn, la función incógnita que uno tiene que encontrar para resolver esta ecuación y las derivadas parciales de esa ecuación. ¿Está bien? Una cuestión importante es que si esta función f es lineal, entonces la ecuación es lineal. ¿Sí? Esto de ecuación diferencial en derivadas parciales muchas veces se abrevia diciendo E de P, ecuación diferencial en derivadas parciales.
¿sí? Entonces, bueno, si la función es lineal, la ecuación es lineal, y en este caso, se puede escribir de la siguiente forma: b de x más suma sobre i, ai de x por las derivadas parciales primeras de la función, más ij aij por las derivadas parciales segundas de la función, y así sucesivamente, igual todo esto a 0. ¿Está bien? Sí, en este caso, esta es mi función f, esta es mi función f, y fíjense que cuando la función es lineal va a tener este aspecto. Si la función f que define esta ecuación diferencial no es lineal, la EDP, es decir, la ecuación diferencial a derivadas parciales, no es lineal. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos rápidamente de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales lineales. ¿Sí? Vamos a ver primero unos ejemplos lineales. Bueno, por ejemplo, puede ser la ecuación del transporte, u respecto de t, más, vamos a poner acá un vector b por el gradiente. Acá pongo esto para decir que es el gradiente respecto de x. Estoy mirando las derivadas respecto de x de u, igual 0. Esto que está acá se llama ecuación de transporte. ¿Sí? Y esto modela el transporte de una partícula que se mueve a una velocidad v. Es decir, este modela el transporte de una partícula que tiene velocidad v. ¿Está bien? Acá la función u es una función que depende de una posición y un tiempo. X es la posición y t el tiempo. ¿Está bien? Otra ecuación importante que vamos a tratar en esta materia es la ecuación del calor, que es u de t menos una constante por el laplaciano respecto de x de u igual 0. Esto es lo que se llama la ecuación del calor. ¿Sí? Y esto, acá de nuevo, la función solución es una función que depende de una posición y un tiempo. ¿Está bien? Y acá esta ecuación lo que modela la temperatura de una partícula en la posición x y el tiempo t. Es decir, que si uno observa una partícula que se mueve o se desplaza en un medio, en la posición x y al tiempo t, u de xt me da la temperatura que tiene esa partícula en esa posición y en ese tiempo. ¿Está bien? También, como ecuación importante en el caso lineal, es lo que va a ser la ecuación de ondas, utt menos c cuadrado por el laplaciano de u igual a 0. Esto es lo que se llama la ecuación de ondas. La ecuación de ondas puede ser una ecuación que puede estar en una o en más dimensiones. ¿Está bien? De acuerdo a la dimensión, tiene un significado. Por ejemplo, para n igual 1, esto representa la vibración de una cuerda. ¿Está bien? La vibración de una cuerda. Para n igual 2, bueno, va a representar la vibración de una membrana. ¿Está bien? Y por ejemplo, para n igual 3 va a representar la vibración de un sólido. Ya estamos en 3 dimensiones, ¿sí? Acá esto es la vibración de un sólido. ¿Está bien? Vamos a seguir acá con los ejemplos porque ahora viene
un ejemplo muy importante que es laplaciano de u igual 0. Esta es la famosa ecuación de Laplace. ¿Está bien? Esto, digamos, también modela la posición de equilibrio de una membrana. Esto modela posición de equilibrio de una membrana. Esto como para que ustedes vean una de las aplicaciones que tiene la ecuación. Tiene un montón de aplicaciones. Más adelante vamos a repasar más aplicaciones, pero bueno, como para que ustedes lo vean, también esto representa la posición de equilibrio de una membrana. Y además, si f es una función, y yo miro la ecuación laplaciano de u igual f, esto se llama ecuación de Poisson. ¿Sí? O sea, con f igual 0 es la ecuación de Laplace. Para una función arbitraria f es la ecuación de Poisson. Las funciones u que tienen el laplaciano igual a 0 van a resultar ser muy importantes y son las que se llaman funciones armónicas. Es decir, a modo de observación, barra definición, si u cumple que su laplaciano es igual a 0, entonces u es armónica. Las funciones armónicas van a resultar ser muy importantes. De hecho, más adelante vamos a dedicar un capítulo entero a estudiar las ecuaciones armónicas y todo lo que implica que una función sea armónica. ¿Está bien? Bueno. Después, si queremos ver algunos ejemplos no lineales, podemos considerar, por ejemplo, lo que es la ecuación que modela la temperatura de un gas. Es decir, U de T, por ejemplo, igual a K por el laplaciano de una potencia positiva de U. ¿Está bien? Esto modela la temperatura de un gas en un medio poroso. ¿Está bien? Y a modo de otro ejemplo no lineal, podemos ver lo que es la ecuación del transporte de un gas. Es decir, UT más U por U respecto de X, ¿sí?, igual a 0. Esto modela el transporte de un gas. Fíjense que es un poco parecida a la ecuación del transporte, pero la gran diferencia es que la ecuación del transporte es una ecuación lineal. ¿Por qué? Fíjense, si ustedes suman u más b, entonces distribuye bien acá el gradiente y la derivada respecto de t. Si multiplican una constante por u, también pueden sacar la constante para afuera. Por eso es lineal. Pero acá no. Si acá multiplico una constante por u, acá ya sale la constante como al cuadrado. Por lo tanto, esto es no lineal. ¿Está bien? Esto es un tipo de ecuación de transporte que modela el transporte de un gas, pero no es lineal. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de ecuaciones diferenciales, lineales y no lineales, derivadas parciales, que vamos a tratar a lo largo de la materia. ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hablar de esta famosa ecuación de continuidad. Vamos a poner acá ecuación de continuidad, que va a hacer aparecer todas las ecuaciones que nosotros vamos a ver en la materia. Entonces, como dijimos al principio, ¿qué es lo que es, cómo aparecen los modelos matemáticos? Básicamente con dos ingredientes: las leyes de la física y las relaciones constitutivas. Una de las leyes de la física que va a hacer aparecer la ecuación de continuidad, que va a ser nuestro modelo matemático, va a ser la ley de conservación de energía. Entonces, la ley de conservación de energía, ¿cómo va a aparecer? Bueno, para describir la ley de conservación de energía, vamos a considerar una región U en el espacio euclídeo.
¿sí? Y vamos a considerar un B contenido en U arbitrario. ¿Está bien? Y entonces vamos a suponer que acá Q, vamos a suponer que Q acá representa la cantidad de energía en esta región B al tiempo t. Es decir, esto representa la energía en B al tiempo t. ¿Sí? Vamos a suponer que phi del borde de B, esto va a representar la cantidad de energía que se pierde por la frontera. ¿Está bien? Esta es la energía saliente por la frontera borde de B. ¿Está bien? Y vamos a representar por F de B la cantidad de energía creada. O sea, esto va a ser la energía creada en B, ¿sí?, por unidad de tiempo. ¿Sí? Acá T siempre va a representar el tiempo, es decir, que acá Q representa la cantidad de energía en B al tiempo T. Esta es la cantidad de energía saliente por la frontera al tiempo, en la posición X y al tiempo T. Y esta es la energía creada en B al tiempo T. ¿Está bien? Acá hay una cuestión de cantidad. Acá vamos, con corchete vamos a representar las unidades en las que está representado esto. Esto pueden ser, van a representar las calorías. ¿Sí? Corchetes son las unidades en las que medimos esto. Acá phi va a ser calorías por segundo. Calorías por segundo. ¿Sí? Y acá también B, F, las unidades van a ser calorías por segundo. O sea, esto significa que esta es la cantidad de energía, de calorías por segundo creadas por unidad de tiempo. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué dice la ley de conservación de energía? Justamente, como la palabra lo dice, que la energía en un medio, en este caso en el medio B, se conserva, nunca se pierde. Es decir, la energía se transforma, pero no se pierde. Desde un punto de vista matemático, ¿qué significa eso? Que la rapidez con la que la energía se cambia, es decir, la derivada respecto de Q, se conserva, es decir, va a ser la cantidad de energía que no se va, como acá phi de B es la cantidad de energía que se va, vamos a poner menos phi del borde de B. ¿Sí? Recuerden siempre que todas estas son funciones, no lo estoy poniendo, pero son funciones dependientes de t y de x. ¿Sí? Bueno, entonces, si phi del borde de B es la cantidad de energía que se va por la frontera, entonces esto es la energía que no se va, que se queda, más la energía creada, que es F de B. Es decir, esto nos dice justamente la ley de conservación de energía. Que la energía no se pierde. Es decir, la rapidez con la que cambia la energía siempre es la misma. Es decir, es la energía que no se pierde por la frontera más la energía que se crea. Siempre existe la misma cantidad de energía. Eso dice la ley de conservación de energía. Ahora, por otro lado, para seguir describiendo el modelo que vamos a utilizar a partir de la ley de conservación de energía, vamos a suponer también, que acá E es la energía, o mejor dicho, la densidad, ¿sí? La densidad de energía por unidad de masa. Y vamos a suponer que ρ es la densidad de masa
de masa por unidad de tiempo. Vamos a suponer también que phi es la tasa de flujo por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces estas tres, las funciones, me falta una más que sería la R, me falta una función más que es la energía creada por unidad de tiempo y volumen. O sea, R acá es la energía que se crea. Esto es la energía creada. ¿Está bien? Entonces acá las funciones E, ρ y R van a ser funciones que van a tener como dominio U por el intervalo 0 infinito en R. Esto va a indicar la posición y acá va a indicar el tiempo. O sea, son funciones de la forma xt, donde x vive en U, es la posición, y t vive en el intervalo 0 infinito, es el tiempo. Mientras que la función phi va a ser un campo, ¿sí? La función phi tiene dominio en U por 0 infinito, pero su imagen cae en Rn. Ese es un campo vectorial, y estas son funciones de variable vectorial a valores reales. ¿Está bien? Entonces, bueno, si yo quiero replicar con estos ingredientes la ley de conservación de energía, ¿cómo sería? Si ustedes miran, digamos, si yo miro, imaginen que tienen que esta es mi región U, ¿sí? Mi región B, perdón. Mi región B. Entonces, si yo miro en una posición del borde, acá tengo la normal, imaginen que N es mi normal. Entonces, si yo evalúo la función E, que es la energía por unidad de masa, ¿sí? Acá, y evalúo también la función ρ, que es la densidad de masa por unidad de tiempo, la cantidad de energía que sale por el borde del dominio B en la posición X al tiempo t va a ser E por ρ. Esa es la energía saliente. ¿Está bien? Perdón, la energía que existe en la región B. ¿Está bien? No miren este dibujo para esto. Esta es la energía que hay en B. ¿Está bien? En una posición X y en un tiempo t. Si yo quiero ver toda la energía que hay en B, tendría que sumar todas estas energías en cada una de estas posiciones y tiempos. Pero eso, sumar, es tomar la integral en B de X. Esta es la energía total en B. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero ver cuál es la energía que sale por el borde, tendría que calcular la integral en el borde de phi, porque fíjense que phi es la tasa de flujo por unidad de tiempo. Es decir, que si yo calculo phi por n, medida respecto del borde, si lo miran sin la integral a esto, es la energía que sale por esta posición al tiempo t. ¿Sí? Si yo tomo la integral en todo el borde, estoy sumando toda la energía que sale por el borde. Esta es la energía saliente por el borde. ¿Está bien? Y como R representa la energía creada, la integral en B de R de X es la energía creada en toda la región B. Entonces, con estas tres cosas, uno puede reescribir lo que es la ley de conservación de energía. Entonces, si tenemos en cuenta eso, la ley de conservación
de energía, ¿qué nos dice? Que la rapidez con la que cambia la energía total en B, bueno, nuestra energía total en B es esto. Entonces, la rapidez, digamos, acá tendríamos que recordar nuestra ley de conservación de energía, la derivada respecto de T de la energía total creada. Bueno, acá va a ser la derivada respecto de T de la energía total creada, que en este caso es la integral en B de por ρ de X. ¿A qué es igual? A menos la integral la energía que sale por el borde. Bueno, la energía total que sale por el borde es la integral al borde de phi por n, es decir, que es menos la integral al borde de phi por n más la energía creada, pero la energía creada es la integral en b de r de x. Es decir, esta es la forma matemática de escribir la ley de conservación de energía de Newton con estos ingredientes. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ya la ley de conservación de energía toma un aspecto matemático. Ya va tomando el aspecto de un modelo. Ahora, para poder seguir escribiendo este modelo y dejar todo en una sola integral, fíjense que acá aparece integral al borde de b, por teorema de la divergencia, que vimos en la clase pasada, la integral al borde de b de phi por n, ¿a qué era igual? A la integral en el interior del divergente del campo phi. Entonces, la ley de conservación de energía, ¿cómo se puede reescribir? Como que, suponiendo además, suponiendo que se puede derivar la integral, ¿qué me va a quedar? Que no siempre es cierto, pero suponiendo que se puede derivar la integral, ¿qué me va a quedar? Que la integral en b de la derivada respecto de t de e por ρ, paso este para el otro lado sumando y ya pongo que por el teorema de la divergencia que esto es la integral en b del divergente, así que acá me va a quedar más la integral en b del divergente de phi de x, y esto lo paso para el otro lado y me va a quedar menos la integral en b de r de x igual 0. Entonces lo que voy a tener es que la integral en b de la derivada respecto de t de e por ρ más el divergente de phi menos r derivada respecto de x es 0 para todo b contenido en u. Pero se puede probar que si para todo b contenido en u se cumple que esto es 0, de acá uno saca de que la derivada respecto de t de e por ρ más el divergente de phi menos r es igual 0 en u por 0 infinito. ¿Sí? Esto que está acá es muy importante porque esto que está acá se llama ecuación de continuidad. ¿Está bien? Esto lo voy a remarcar acá. Entonces, ¿cómo apareció la ecuación de continuidad? Básicamente a partir de la ley de conservación de energía. Entonces, con ley de conservación de energía aparece la ecuación de continuidad. Después, aplicando lo que son las relaciones constitutivas de la física, de la ecuación de continuidad aparecen los modelos que nosotros vamos a estudiar en la materia. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles van a ser esos modelos? Por ejemplo, uno de los modelos va a ser la ecuación del calor. ¿Está bien? 6. ¿Cómo aparece lo que es la ecuación del calor, que recién la pusimos como ejemplo, a partir de la ecuación de continuidad? Bueno, poniendo
Déjenme poner acá EC, la ecuación de continuidad, poniendo en la ecuación de continuidad ρ igual un ρ sub 0, que lo vamos a tomar como constante. Vamos a tomar E, la energía, como una constante por T. Esta T va a representar la temperatura. Va a representar la temperatura en la posición X y el tiempo T. Y ahora viene la relación constitutiva. ¿Qué relación constitutiva vamos a usar? La ley del calor de Fourier. La relación constitutiva que vamos a usar es la ley de Fourier. ¿Qué dice la ley de Fourier? La ley de Fourier nos dice de que la phi, que recuerden ustedes, phi es la tasa de flujo, es directamente proporcional al gradiente de la temperatura. Es decir, la ley de Fourier nos dice que phi es directamente proporcional por una constante menos k, donde k sola es positiva, por el gradiente de la función temperatura. Entonces, poniendo todo esto en la ecuación de continuidad, esta, ¿qué va a quedar? Que la derivada respecto de t voy a tener de E por ρ. ¿Pero quién es E por ρ? Hemos supuesto que la energía es una constante por temperatura y ρ, que es la densidad de masa, es constante. O sea que acá me va a quedar la derivada respecto de t de ρ0 por constante por la temperatura txt. Después dice, esto va más el divergente de la tasa de flujo, pero por la ley de calor de Fourier, que estamos suponiendo que es nuestra relación constitutiva, la tasa de flujo es menos k por el gradiente de la temperatura, xt. ¿Sí? Y vamos a suponer que R, que es la energía creada, es 0. ¿Está bien? Entonces, y vamos a suponer que R es 0. Entonces tengo esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, o podemos hacerlo más general. Podemos hacerlo más general y menos R. ¿Sí? Entonces, esto es lo que queda de la ecuación de continuidad poniendo esto. Si yo hago las cuentas, así, lo que nos va a quedar es que como esto que está acá es constante, yo lo puedo sacar para afuera, el ρ0 y el c. Entonces me va a quedar ρ0 por c por la derivada respecto de t de la temperatura, que lo podemos escribir como t sub t xt. Después acá me va a quedar más el divergente de menos k por el gradiente de t. De nuevo, esta constante k la puedo sacar para afuera, porque es una constante, y me va a quedar el divergente del gradiente, pero el divergente del gradiente no es otra cosa que el laplaciano. O sea, esto es el laplaciano de la temperatura txt tomado respecto de x, menos r igual 0. ¿Está bien? Bueno, entonces uno acá puede reescribir esto. Entonces acá uno podría pasar esta función r para el otro lado. Entonces me queda ρ0 por c, t respecto de t xt, menos k por el laplaciano t xt igual a r. Dividiendo por la constante ρ0k, me va a quedar que t respecto de t en xt menos k sobre ρ0 por c por el laplaciano de txt va a ser r sobre la constante r0, ρ0 por c. ¿Está bien? Entonces ahora, con la constante k tilde como k sobre ρ0 por c y poniendo f a la función r, recuerden que r es una función cualquiera, r representaba la energía creada, ¿está bien? R sobre la constante ρ0 por c
me va a quedar que t respecto de t menos k tilde por el laplaciano de t va a ser igual a f. Y esto que está acá no es otra cosa que la ecuación del calor. ¿Está bien? Es decir, que fíjense, la ecuación del calor, ¿cómo aparece? Que va a ser la ecuación que vamos a estudiar a continuación. ¿Cómo aparece la ecuación del calor? Por la ecuación de continuidad, que apareció por ley de conservación de energía, más una relación constitutiva que no es otra que la ley del calor de Fourier. Entonces, con esos dos ingredientes, que son los ingredientes que yo les comentaba al principio, aparecen los modelos que vamos a estudiar en la materia. En este caso, la ecuación de calor. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta es una de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales más importantes que vamos a estudiar. Pero ¿cuál va a ser la idea? Resolver, una vez planteada la ecuación diferencial, resolverla. ¿Y cómo la vamos a poder resolver? Bueno, estableciendo lo que van a ser las condiciones de contorno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es especificar cuáles son las condiciones de contorno que van a permitir resolver las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Entonces, las condiciones de contorno pueden ser de distinto tipo. Vamos a poner acá condiciones. Condiciones de contorno. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, voy a decir lo que dije recién en palabras. Es necesario establecer condiciones de contorno para resolver las EDP. ¿Está bien? Bueno, vamos a presentar las condiciones de contorno con la ecuación que acabamos de derivar, ¿sí? Con nuestro modelo estrella que acabamos de derivar y que vamos a estudiar, ¿sí? Si la ecuación del calor nos dice, es un modelo lineal que nos dice que la temperatura respecto de T es menos una constante laplaciano de T igual F. Esto va a ser ¿en qué región? En una región U por intervalo 0 infinito. Recuerden, esto es para la posición y esto es para el tiempo. ¿Está bien? Acá T es una función que representa la temperatura dependiente de la posición y el tiempo. ¿Está bien? Entonces, una de las condiciones de contorno porque son condiciones que van a ir puestas sobre el borde del dominio. Bueno, una de las cosas que vamos a especificar es la temperatura inicial, es decir, la temperatura en el tiempo t igual 0, vamos a querer que valga una cierta t0 de x. Entonces, ¿qué significa esto? Esta es la función dato. Es decir, con esto estamos pidiendo que el modelo está pidiendo con esta condición de contorno que en el tiempo t igual 0 se tenga una temperatura inicial T0, que es la función T0 de x. ¿Está bien? Entonces, después, esta es una parte de las condiciones de contorno, porque esta es una condición de contorno sobre el tiempo, es decir, sobre t igual 0. Contorno porque estoy mirando acá en el borde, en t igual 0. Pero también va a ser necesario para resolver esta ecuación diferencial en derivadas parciales una condición sobre el dominio U, sobre el borde del dominio U. Entonces, esas condiciones sobre el borde del dominio U pueden ser de distinto tipo. Entonces, una de las condiciones más comunes va a ser lo que es la condición de Dirichlet. ¿Sí? La condición de Dirichlet no va a ser otra cosa que especificar la temperatura en el borde. Es decir, yo quiero que la temperatura Txt coincida con una función h. Xt en x en el borde de U y para t positivo.
Eso es especificar una condición de Dirichlet. Entonces, en este caso, esta que está acá es la función dato, ¿sí? Este es el dato. En este caso, para el borde de la posición. Entonces, en este caso, uno tiene el modelo temperatura respecto de T menos K laplaciano de T igual F. Esto es en U por 0 infinito. Después tenemos el contorno en el tiempo, en T igual 0, quiero que sea T0 de X. Y después el contorno en la posición, es decir, quiero que T de xt coincida con la función h de xt para x en el borde de la región U y para t positivo. ¿Está bien? Entonces, esto es condición de Dirichlet. Una observación muy importante que voy a poner por acá es que, observación, si esta función h es idénticamente 0, se llama condición de Dirichlet homogénea. ¿Está bien? Esa es la condición de Dirichlet homogénea, cuando el dato de borde es 0. ¿Está bien? Bueno, hay otros tipos de condiciones que uno puede ponerle a este problema. Están las llamadas condiciones de Neumann. La condición de Neumann. En este caso, acá en la condición de Dirichlet, fíjense, uno pone condición en el borde para la temperatura. Bueno, las condiciones del tipo Neumann ponen condiciones en el borde, pero sobre la derivada. ¿Está bien? Entonces, en este caso, se especifica que el gradiente de la temperatura en xt por la normal, si ustedes recuerdan, esto no es otra cosa que la derivada direccional de la temperatura en la dirección del vector n, coincida con una función g, con una función dato g. Esto es en x en el borde y t positivo. Esta es una g de x. ¿Está bien? Al igual que en el caso de Dirichlet, si g es 0, se llama Neumann homogéneo. ¿Está bien? Es una condición de Neumann homogéneo. Otro tipo de condición que uno puede poner son las llamadas condiciones de Robin, ¿sí? Condiciones de Robin también ponen una condición sobre la derivada en el borde. En este caso, se especifica de que la derivada de normal, recuerden que esto es el gradiente de t por n, sea una constante gamma por g menos t. O sea, en este caso, en el caso de las condiciones de Robin, van condiciones sobre la derivada, pero aparece la función t del otro lado de la igualdad. Esto es para x en el borde de u y para t positivo. En este caso, esto que está acá es la función dato. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que hemos hecho acá es, a partir de la ley de conservación de energía y la relación constitutiva que representa la ley de calor de Fourier, ha aparecido lo que es la ecuación del calor, ¿sí? Y para resolver la ecuación del calor, como dijimos recién, para resolver la ecuación del calor, necesitamos imponer las condiciones de contorno, que son las que hemos estado charlando acá, ¿sí? Entonces, con la ecuación diferencial principal y las condiciones de contorno, va a ser posible solucionar la ecuación de calor. Y de eso es de lo que nos vamos a ocupar a continuación. Entonces, vamos a
a estudiar lo que es el método de separación de variables para resolver la ecuación del calor. Es decir, acá lo que vamos a considerar es la ecuación del calor que vimos recién, pero esta vez en lugar de ponerle t a la función incógnita, le vamos a poner u. Entonces vamos a tener u respecto de t. Recuerden que acá no lo voy a poner para no escribir tanto, pero la u depende de x y t, de la posición x y de el tiempo t. Esto es u de x t. Entonces u respecto de t menos el laplaciano igual 0. Esto va a ser en la región u por el intervalo 0 infinito. Después vamos a tener las condiciones de contorno, que vamos a poner condición de Dirichlet homogéneo en el borde. Esto es en el borde de u por 0 infinito. Y vamos a especificar que coincida con alguna temperatura inicial al tiempo t igual 0. Es decir, vamos a especificar que u coincida con una función u0, esto para en la región u por t igual 0. A esto que está acá, a cada línea le vamos a poner una etiqueta. Esta va a ser la condición C sub 1, esta va a ser la condición C sub 2 y esta va a ser la condición C sub 3. ¿Está bien? Entonces, resolver, fíjense que esta es la ecuación del calor. Resolver la ecuación del calor va a ser posible imponiendo estas condiciones de contorno, ¿sí? Y vamos a desarrollar lo que es el método de separación de variables para poder resolver la ecuación del calor. Entonces, una función u dependiente de los parámetros xt va a ser una solución, ¿sí? La vamos a poner acá como incógnita porque esa es la que tiene que cumplir todo esto. Va a ser una solución si cumple las tres condiciones. Si cumple la ecuación principal, que es la ecuación del calor, si cumple valer 0 en el borde de u por 0 infinito, y cumple coincidir con una función u0 al tiempo t igual 0. Una función u que cumpla las tres condiciones va a ser una solución para la ecuación del calor. Entonces, de acá en adelante nos vamos a concentrar en encontrar una u que cumple estas tres condiciones. La última condición se va a cumplir en cierto sentido, que es el que vamos a terminar viendo más adelante. Quizás la tercera condición se cumple en un sentido límite. ¿Está bien? Entonces acá, fíjense que también la función u0, no hemos dicho nada de la función u0, pero también va a tener que cumplir ciertas condiciones para poder encontrar la solución de este problema. Entonces acá la función u0 es una función dada, pero le vamos a ir poniendo condiciones para que tenga sentido encontrar la solución de este problema. ¿Está bien? Entonces, el método de separación de variables propone una solución u de xt de la forma b de t por w de x. Justamente por eso se llama separación de variables, porque propone una solución en dos factores. Un factor que dependa de t y otro factor del tiempo y otro factor que dependa de la posición. Esa es la clave del método de separación de variables. Donde acá, donde la función b va a ir del intervalo 0 infinito en R y la función w va a ir del conjunto u en R. Por simplicidad, acá vamos a suponer que el conjunto u es un intervalo 0L. ¿Sí? Entonces, si uno quiere resolver por separación de variables este problema, uno tiene que proponer una solución de esta forma y entonces uno encontrar la solución se traduce en encontrar b y w. Es decir, que encontrar, la observación clave acá es que encontrar la solución
U de xt es encontrar B y W. Si uno encuentra B y W, entonces uno puede encontrar la solución U vía método de separación de variables. Entonces, lo primero que uno quisiera, si uno propone una solución de esta forma, es que se cumpla la ecuación principal, es decir, que se cumpla la condición C1. Es decir, lo que queremos, para empezar, que se cumpla la condición C1. ¿Pero qué es la condición C1? Es tomar la derivada respecto de t, restarle el laplaciano e igualar a 0. Pero tengo que hacer esta cuenta con mi propuesta de solución, que es b de t por w de x. Entonces, ¿quién va a ser u de t menos laplaciano de u? Con esta u que estoy proponiendo acá. Bueno, esto va a ser b de t por w de x respecto de t, ¿sí? Menos el laplaciano calculado respecto de x de b de t por w de x. ¿Está bien? Acá la variable, estoy derivando respecto de la variable t, por lo tanto x, esto depende solamente de x, sale para afuera. Entonces esto es b respecto de t por w de x. Y acá tengo que derivar respecto de x, por lo tanto acá esto solamente depende de t, sale para afuera. Y acá me queda el laplaciano respecto de x de w de x. ¿Está bien? Y pretendo, para que se cumpla la ecuación principal, de que esto sea 0. Es decir, quiero que esto sea igual a 0. Entonces, de esto último que está acá, uno puede de alguna manera despejar. Entonces nos queda de que b de t, b respecto de t por w de x, es igual a b por el laplaciano. Pero fíjense que como estamos en una dimensión, porque fíjense que acá el dominio es un intervalo, el laplaciano en una dimensión es calcular la derivada segunda. Por lo tanto, esto es derivada segunda de w. Este es el laplaciano. ¿Está bien? Pero entonces, esta igualdad se convierte en lo mismo que hacer b respecto de t sobre b igual w segunda sobre w. Entonces, pero fíjense, estamos pidiendo que fíjense que esta función depende de t. Esto que está acá es una función dependiente de t. Y esto que está acá es una función dependiente de x. O sea, estamos queriendo que para todo t esto coincida con esto que es una función de x, para todo x. Pero no cabe otra cosa que esto sea una constante. Es decir, si pedimos esto, no cabe otra que pedir que esto sea una constante menos lambda, donde lambda es una constante positiva. Acá podría haberle puesto cualquier constante, ¿sí? Pero, digamos, de forma tendenciosa, y ya van a ver más adelante por qué, acá le vamos a poner menos lambda. ¿Está bien? Pero lo importante es que se entienda por qué esto es una constante. ¿Por qué? Porque todo esto sale de imponer de que esta función u, que es b de t por w de x, que estamos proponiendo como solución de este problema, cumpla la ecuación principal. De imponer eso, se desprende esto, pero de esto se desprende a su vez esto. Pero pretender esto, que se cumpla esto, es lo mismo que decir que esto sea una constante. Porque estamos diciendo que una función tiene que ser igual a la otra para cualquier valor del argumento. Y no queda otra que eso sea una constante. ¿Está bien? Que nosotros le llamamos menos lambda, donde lambda es una constante positiva. Al poner así menos lambda, donde lambda es cualquier constante positiva, esto menos lambda es cualquier constante. ¿Está bien? Entonces,
tenemos dos problemas. O sea, fíjense que esto se va a ir desmenuzando. Pretender solucionar este problema y que se cumpla esta ecuación principal con esta propuesta de solución equivale, entonces esto equivale a pedir que b de t, b derivado respecto de t sobre b sea menos lambda, y equivale a pedir que w segunda sobre w sea también menos lambda. Es decir, encontrar la u propuesta como solución de esta forma equivale a resolver dos problemas. Un problema donde la solución es la función b y otro problema donde la función solución es la w. ¿Está bien? Y aparte, fíjense que acá esta b de t, de nuevo, es una función que depende solamente del parámetro t. Por lo tanto, b de t es lo mismo que hacer b' sobre b. Por lo tanto, acá se traduce en resolver dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, lo importante de todo esto a esta altura es que se den cuenta de que estamos saltando de una ecuación diferencial en derivadas parciales a dos ecuaciones ordinarias, que es mucho más fácil de resolver porque ahora vamos a repasar teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias para resolver estas dos. ¿Está bien? Entonces, tenemos acá dos problemas. Si queremos encontrar la solución de esto, tenemos que encontrar la solución de estos dos problemas. ¿Sí? Entonces, tenemos dos problemas. Tenemos el problema P1, que le podemos poner, que es encontrar B', esto reescrito es B' más lambda por B igual 0. Y tenemos un problema P2, que es encontrar W segunda más lambda por W igual 0. Como dijimos recién, para resolver una ecuación diferencial hay que imponer las condiciones de contorno, que son estas que están acá. Entonces, si nosotros estamos proponiendo como solución la función u de xt igual b de t por w de x, y queremos que esa función cumpla con estas condiciones de borde, con esta por ejemplo, entonces nosotros estamos queriendo que en el borde también queremos que 0 sea u del borde, pero fíjense, ¿quién es el borde? Como u es un intervalo 0L, el borde es 0 y L. O sea que lo que nosotros queremos al imponer esta condición es que u de 0 t sea lo mismo que u de lt y sea 0. Esto que está acá que escrito es exactamente pedir esta condición que está acá. Pero con nuestra propuesta de solución, por otro lado, esto es lo mismo que pedir que esto sea igual a b de t por w de 0 y que sea lo mismo que b de t por w de l. ¿Sí? Estoy reemplazando x por 0 y x por l. ¿Sí? Entonces, si queremos que b de t por w de 0 sea 0 y queremos que b de t por w de l sea 0 para todo t, porque acá el t se mueve, el que estamos especificando es x en el borde. Es x igual 0 y x igual w, x igual l. Por lo tanto, si esto tiene que valer para todo t, de acá se desprende de que se tiene que cumplir de que la que tiene que ser 0 es w en 0. Y la que tiene que ser 0 es la w en l. ¿Está bien? Entonces, este problema P2 que tenemos que resolver para encontrar la solución W va acompañada de estas dos condiciones de contorno. Es decir, esto va acompañado de W de 0 igual 0 y de W de L igual 0. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a repasar para que ustedes no se pierdan. Nosotros tenemos que resolver este problema, este modelo matemático, que no es otra cosa que la ecuación del calor con estas dos condiciones de contorno. El método de separación de variables propone
esta solución como solución, el producto de dos funciones, una que dependa de t y otra que dependa de x. Entonces, encontrar la solución de este problema equivale a encontrar la b y la w. Pero para encontrar la b y para encontrar la w hay que plantear dos problemas. El problema que le dijimos P1 y el problema que le dijimos P2. Del problema P1 sale la solución B y del problema P2 sale la solución W. Entonces, si queremos encontrar B y queremos encontrar W, hay que resolver dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces ahora vamos a tener que acordarnos de lo que es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, vamos a repasar brevemente ecuaciones diferenciales ordinarias. Porque esto es lo que necesitamos ahora para resolver nuestra ecuación de calor. ¿Está bien? Entonces, una ecuación diferencial ordinaria de orden 1 es de la forma y' más p de x por i igual q de x, donde p y q son funciones. Esa es una ecuación diferencial ordinaria lineal, porque esto es lineal, de orden 1. Ese es el aspecto que tiene, donde P y Q son funciones. Q. ¿Está bien? En nuestro caso tenemos, esto es para aplicar para este problema. Fíjense que tenemos una ecuación diferencial lineal, ordinaria, de orden 1, pero con coeficientes constantes. O sea, este es un caso muy particular de esto, con Q igual 0 y con P de X igual idénticamente lambda. Entonces vamos a repasar brevemente cómo resolver una ecuación de este tipo. Entonces, lo que acá tenemos que recordar, mejor dicho, la cuenta que tenemos que hacer es la siguiente. Vamos a observar que si yo derivo respecto de x e a la integral de p de x por i de x, este razonamiento que vamos a hacer acá es para ver cómo es la solución general de una ecuación diferencial ordinaria de orden 1, lineal, como es esta que está acá. ¿Está bien? Entonces, si yo derivo esto por regla del producto, esto es la derivada del primer factor, que va a ser e a la integral p de x por la integral del exponente, que va a ser p de x, por el segundo factor, que es i de x, más el primer factor como está, que es e a la integral p de x por la derivada del segundo factor, que es i'. ¿Está bien? Si saco factor común acá, e a la integral p de x, lo que queda adentro es i' más p de x por i. ¿Está bien? Ahora, la ecuación diferencial ordinaria de la cual queremos encontrar la solución dice que se tiene que cumplir que i' más p por i sea q. Por lo tanto, esto que está acá es q de x. Por lo tanto, esto es e a la integral de p de x por q de x. Porque tiene que cumplir eso la ecuación diferencial. I' más p por i tiene que ser q. Bueno, acá tengo i' más p por i tiene que ser q. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos es que la derivada respecto de x de e a la integral de p de x por i de x va a ser igual a e a la integral de p de x por q de x.
Entonces acá se ve por qué este truco para encontrar la solución, porque entonces yo de algún modo tengo que encontrar y puedo despejar, entre comillas, usando integral. Integrando, lo que va a quedar acá es que la integral de esto respecto de x es e a la integral de p de x por i de x, y de este lado me va a quedar integral de e a la integral de p de x por q de x más constante. ¿Está bien? Entonces, de acá puedo despejar y entonces me queda que y de x va a ser, para el otro lado pasa como e a la menos. Entonces esto es e a la menos integral de p de x, todo esto multiplicado por la integral de e a la integral de p de x por q de x más constante. ¿Está bien? Esta es la solución general de, le vamos a poner estrella, nuestra ecuación diferencial ordinaria. ¿Está bien? Digamos, esto es simplemente repaso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Por eso yo les decía que uno de los requerimientos de la materia era como materia que necesitaban ecuaciones diferenciales ordinarias. Es un repaso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, esta es la solución general para esta ecuación. Entonces, ahora podemos resolver de forma general el problema P1. Entonces, ahora, poniendo Q idénticamente 0 y P de X igual la constante lambda, la solución del problema P1, ¿quién va a ser? Va a ser U, va a ser B, porque fíjense que acá en el problema P1 nuestra incógnita es la función B. Entonces estamos poniendo B igual U, B igual I, y acá lambda vale P y el Q vale 0. ¿Está bien? Entonces lo que nos va a quedar de solución va a ser B de t igual a ¿quién? Va a ser e a la menos integral de p, pero p vale lambda, o sea que estoy integrando lambda, pero lambda es una constante, entonces cuando integro respecto de x me queda menos lambda por x, o sea acá me queda e a la menos lambda por x, eso es esto. Todo esto va a ir multiplicado por ¿quién? De nuevo, acá me va a quedar integral de e a la, de nuevo, a la lambda por x, pero acá voy a tener q que es 0, o sea, este pedazo, este término desaparece porque tengo q idénticamente nulo para el caso nuestro. Entonces acá directamente va a quedar 0 más constante. Por lo tanto, de acá nos sale que b de t igual constante, esto es constante, arbitraria, por e a la menos lambda por t, esto depende de t, ¿sí? E a la menos lambda por t, es la solución general para nuestro problema P1. O sea, ya tenemos la solución general para el problema P1, donde C es una constante arbitraria. Después iremos ajustando todo. Recuerden que hemos resuelto el problema P1. Falta encontrar la solución para el problema P2. Eso, cuando empecemos a encontrar la W que cumple el P2, vamos a ir ajustando todas las constantes. Pero en principio tenemos la solución general para el problema P1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ocuparnos de la solución para el problema P2. Pero para el problema P2 vamos a tener que recordar cómo son las soluciones. Es decir, ahora lo que nos interesa resolver es este problema. O sea, ahora vamos a tener que resolver el problema P2. Pero para resolver el problema P2 vamos a tener que recordar cómo es la solución de una ecuación diferencial ordinaria homogénea. Entonces vamos a recordar que, definición, una ecuación diferencial ordinaria
homogénea lineal de orden 2 tiene el siguiente aspecto. Y segunda más P de X por Y primera más Q por Y igual 0. Ese es el aspecto de una ecuación diferencial ordinaria homogénea de grado 2, que es como la que se nos presenta de ecuación principal en nuestro problema P2, ¿sí? Entonces vamos a recordar algunas cosas fundamentales. Si I sub 1 e I sub 2 son soluciones, también C1 por I1 más C2 por I2 es solución, ¿sí? Otra cosa importante es que es fácil obtener la solución general de este tipo de ecuaciones cuando uno tiene dos soluciones linealmente independientes. Es decir, si I sub 1 e I sub 2 son soluciones linealmente independientes, la solución general, que le vamos a denotar IG, viene dada como IG C1 por I sub 1 más C2 por I sub 2, donde C1 y C2 son constantes. O sea, si yo conozco dos soluciones linealmente independientes para esta ecuación diferencial ordinaria homogénea de grado 2, yo puedo encontrar la solución general como la combinación lineal de esas dos soluciones linealmente independientes. Y la otra cuestión importante a recordar para solucionar este tipo de ecuaciones es que si yo conozco una solución, me puedo construir otra linealmente independiente a partir de esa. Es decir, acá, si I sub 1 es solución para, le vamos a poner 2 estrellas a esta ecuación homogénea de grado 2, la función I sub 2, construida como integral de E a la menos integral de P de X sobre I sub 1 al cuadrado de X, todo esto de X, todo esto multiplicado por I sub 1 es solución. Es solución. Más aún, el sistema I sub 1, I sub 2 es linealmente independiente. Está bien, es decir, si yo conozco una solución, me puedo construir otra linealmente independiente y en consecuencia por el ítem 2, con estas dos, con esta y esta, tengo la solución general de este problema. ¿Está bien? Entonces, el caso fácil es cuando P y Q son constantes. Es decir, cuando, en este caso, vamos a poner acá 14, cuando P y Q son constantes, se propone una solución I de X de la forma E a la mx. Ahora, se propone, al igual que el caso del método de separación de variables, se propone una solución de esta forma y hay que encontrar quién es el parámetro m. Abro un paréntesis brevemente, y todas estas cosas las pueden encontrar en el libro del Simons, ¿sí? Simons, que está en la carpeta. El libro Simons es un libro de ecuaciones diferenciales ordinarias, o sea, ahí pueden encontrar todo el repaso de la materia ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, bueno, cuando P y Q son constantes, se vuelve más fácil encontrar una solución para este tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, proponiendo una solución de esta forma. Entonces, si uno propone una solución de esta forma, en 2 estrellas,
cuando uno inserta esto acá, ¿qué nos va a quedar? Derivada segunda, ¿quién es? Y es derivar dos veces esto. Si yo derivo de primero, me queda m por e a la mx. Cuando vuelvo a derivar, me queda m al cuadrado por e a la mx. Esto sería y segunda. Después voy a tener más p, que ahora la estamos suponiendo constante, por i primera, que va a ser m por e a la mx. Y después me queda más q, que estamos suponiendo también que es constante, por e a la mx igual 0. Entonces esto es i segunda, esto es p por i primera y esto es q por i. Ahora, como e a la mx lo tengo de factor común y es algo positivo porque la función exponencial es siempre positiva, es distinta de 0, la puedo sacar factor común y la puedo cancelar y entonces de acá me queda que esto me queda como m cuadrado más p por m más q igual 0. Es decir que fíjense, resolver esta ecuación diferencial cuando los coeficientes p y q son constantes, uno propone una solución de esta forma y resolver eso equivale a resolver esto. Es decir, resolver esta ecuación es equivalente a resolver esta ecuación donde ahora la incógnita es m. Si yo encuentro el m que cumple con esto, lo pongo acá y tengo la solución para esta ecuación cuando los coeficientes p y q son constantes. ¿Está bien? Entonces ahora el tema es resolver esta ecuación. Pero esta es una ecuación cuadrática donde la variable es m. Entonces uno aplica la fórmula de las ecuaciones cuadráticas. Entonces por la fórmula que van a salir dos raíces, m1 y m2, que ¿quiénes van a ser? Va a ser menos p más menos raíz cuadrada de p al cuadrado menos 4q sobre 2. De acá salen las raíces. Ahora, hay que analizar qué pasa cuando el discriminante es positivo, cuando el discriminante es 0 y cuando el discriminante es negativo. Por lo tanto, acá la situación se divide en casos, ¿sí? Entonces vamos a analizar el caso 1, donde el discriminante es negativo. Es decir, vamos a suponer acá p cuadrado menos 4q positivo. Este es el caso que vamos a analizar. Este es el caso fácil, digamos, porque si esto es positivo hay dos raíces distintas. Digamos. En este caso hay m1 y m2 raíces, dos raíces distintas. Ese es el caso fácil. Ahora vamos a ver el caso 2, que el caso 2 va a ser cuando el discriminante p cuadrado menos 4q sea idénticamente 0. Bueno, este caso es más fácil todavía porque voy a tener una sola raíz. ¿Quién va a ser la raíz? Bueno, va a ser m1 igual m2. Fíjense que esto es 0, desaparece, me queda menos p sobre 2. Es decir, que en este caso mi solución, ¿quién va a ser? Va a ser e a la menos p sobre 2 por x. ¿Está bien? Ahora, el caso conflictivo es cuando el discriminante es negativo. Entonces, vamos a poner acá el caso 3. El caso 3 es cuando p al cuadrado menos 4q es negativo. ¿Está bien? Y en este caso, nosotros vamos a definir, vamos a poner alfa igual raíz cuadrada de 4q menos p al cuadrado. Es decir, este 4q menos p cuadrado es positivo por lo que estamos asumiendo acá. Está al revés. ¿Está bien? Entonces, este alfa está bien definido como número real. Entonces, así, cuando uno quiere analizar el discriminante, que en este caso es p cuadrado menos 4q, es negativo, esto uno lo puede escribir como raíz cuadrada de i al cuadrado por 4q menos p cuadrado. Porque i al cuadrado es menos 1. Le pongo menos 1, se da vuelta y queda esto. Pero si yo reparto raíces, esto me va a dar i por alfa, con esta notación que hemos puesto acá. ¿Está bien?
Entonces, ¿quiénes van a ser las raíces? Las raíces, ¿quiénes van a ser? Voy a tener M1, que va a ser, ¿quién? Menos P, más raíz cuadrada de P cuadrado menos 4Q, que es, en este caso, I alfa sobre 2. Y la otra raíz, M2, va a ser menos P menos I alfa sobre 2. Entonces, ¿cuáles van a ser las soluciones? Las soluciones, ¿quiénes van a ser? Va a ser E a la M1 por X y E a la M2 por X, porque así eran las soluciones que estamos planteando. ¿Está bien? Entonces, el tema es que estas soluciones van a tener una unidad compleja, pero uno puede hacer algo para sacarse de encima esas unidades complejas. Entonces, fíjense, la primera solución, que es E a la M1X, esto uno lo puede escribir como E a la menos P sobre 2 por X, digamos, uno poniendo esto acá, y repartiendo, va a quedar así, por E a la I por alfa X sobre 2. Que por fórmula de Euler, esto me queda E a la menos P sobre 2 por X, y acá me va a quedar coseno de alfa X sobre 2 más I seno de alfa X sobre 2. Y cuando calcule la otra solución, que es E a la M2X, de nuevo, repartiendo, poniendo esta M2 acá, ¿sí? Y repartiendo, me va a quedar E a la menos P sobre 2 por X, por E a la I, esta vez va a aparecer con menos, ¿está bien? Esta vez voy a tener acá menos I alfa X sobre 2, que de nuevo, por fórmula de Euler, esto me va a quedar, y ahora voy a usar la paridad, porque me va a quedar coseno de menos alfa X sobre 2, pero como la función coseno es par, acá va a quedar coseno de alfa X sobre 2, y después acá me va a quedar más I por seno de menos alfa X sobre 2. Pero usando la imparidad de la función seno, acá aparece menos I seno de alfa X sobre 2. ¿Está bien? Entonces yo voy a usar estas expresiones para sacarme de encima la unidad imaginaria. Entonces yo acá, si yo por ejemplo sumo y utilizo lo que recordamos recién de ecuaciones diferenciales, que si yo tengo dos soluciones para una ecuación diferencial ordinaria homogénea de orden 2, la suma también es solución. Es decir, cualquier combinación lineal es solución. Así que sumando en esto me queda que E a la menos P sobre 2 por X, cuando yo sumo estos dos se cancelan, y acá me queda 2 veces coseno de alfa X sobre 2, es también solución. ¿Está bien? Y si yo ahora multiplico por I y vuelvo a sumar, fíjense, si yo multiplico por I estas dos igualdades, acá cuando multiplique por I me va a quedar menos seno de alfa X sobre 2, y cuando multiplique por I acá me va a quedar más seno de alfa X sobre 2. Entonces ahora multiplicando por I le voy a poner 3 estrellas a esto que está acá, multiplicando por esto y sumando, voy a obtener otra solución. Voy a obtener que la función 2e a la menos p sobre 2 por x por el seno de alfa x sobre 2 es también solución. O sea, esta es solución, ¿sí? Le puedo obviar el 2 porque es una constante, o sea, sin 2 también son soluciones. Entonces y son linealmente independientes, porque estas dos funciones son linealmente independientes. Entonces lo que yo tengo, 16, vamos a poner acá, es que el sistema e a la menos p sobre 2 por x
por coseno de alfa x sobre 2 y e a la menos p x sobre 2 seno de alfa x sobre 2 es un sistema linealmente independiente de soluciones para nuestra ecuación diferencial homogénea de grado 2. ¿Está bien? Entonces así puedo describir la solución general. Si yo tengo dos soluciones linealmente independientes, entonces IG, que en este caso va a ser C1 e a la menos p sobre 2x coseno de alfa x sobre 2 más C2 por e a la menos p sobre 2x por el seno de alfa x sobre 2 es la solución general para 2 estrella cuando los exponentes son constantes. ¿Está bien? Es decir, que he logrado encontrar, para el caso donde el discriminante es negativo, una solución para esto. Entonces, volviendo brevemente para atrás, tenemos caso 1, cuando el discriminante es positivo, tengo dos raíces distintas. Inserto acá y tengo las dos raíces distintas. Si el discriminante es 0, tengo una sola raíz real, que es esta que está acá. Si el discriminante es negativo, que es el caso 3, entonces también voy a tener dos raíces distintas. Y la solución general, en el caso 3, va a venir dada de esta forma. ¿Está bien? Entonces, ahora este es un breve repaso de cómo encontrar soluciones para ecuaciones diferenciales homogéneas de este tipo. Y esto lo estábamos recordando para encontrar la solución de la W. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a... recordemos, ¿sí? Recordemos que nuestro problema es W segunda más lambda W igual 0 en 0L por 0 infinito. 0 infinito. Después tenemos que W de 0 vale lo mismo que W de L. Estas eran las condiciones de contorno. Esto era 0. ¿Sí? Entonces nosotros queremos resolver esto. Recuerden que nosotros queríamos resolver el problema de la ecuación del calor, pero por método de separación de variables propone un factor en t y otro factor en x. La solución general en t ya la encontramos. Ahora nos falta encontrar la solución del factor en x, que es la W. Y para eso vamos a aplicar solución de ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas. ¿Sí? Entonces acá tenemos una ecuación como ecuación principal, una ecuación diferencial ordinaria homogénea. Lo que vamos a tener que determinar es cómo es el parámetro lambda. Ahora va a empezar a aparecer cómo tiene que ser lambda. Lo que vamos a ver es que si el lambda es 0 o negativo, la solución va a ser idénticamente 0. Fíjense, si el lambda es 0, entonces lo que uno tiene es que W segunda de x es 0, de la ecuación principal. Pero si uno integra dos veces, si uno integra la primera vez, uno saca de acá que W' de x, ¿quién es? Esto es constante C1. ¿Sí? Si yo integro por segunda vez, entonces me queda que la solución W, ¿quién va a ser? C1 por x más una constante C2. Pero cuando aplique las condiciones de borde, de acá yo quiero que W0 sea 0, pero entonces quiero que C1 por 0 más C2 sea 0. Y también quiero que C1 por L, porque en L también quiero que sea 0, sea 0. De acá saco que C2 es 0. Pero si C2 es 0, me queda que C1 por L es 0 y no queda otra de que C1 sea 0. Por lo tanto, W es idénticamente 0. O sea, si el lambda ocurre que es 0, la solución es idénticamente nula. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si el lambda es negativo? Bueno, si el lambda es negativo, vamos a tener que ir al caso
donde el discriminante era negativo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si acá es negativo, entonces acá de nuevo uno propone en esta ecuación 0 una solución de la forma e a la mx, donde tengo que ajustar el m. ¿Está bien? Pero si yo pongo el m acá, ¿qué tengo? Tengo derivada segunda, m cuadrado, más, acá tengo más lambda igual 0. ¿Está bien? Entonces, tengo que ver qué pasa acá. Fíjense, digamos, de acá, si el lambda es negativo, si yo despejo, tengo que menos lambda vale m cuadrado. ¿Está bien? O sea, está todo coherente porque el lambda es positivo, el lambda es negativo, con el menos es positivo. Hasta ahí está todo coherente. Pero mi p, ¿quién es mi p del razonamiento que hacíamos de las ecuaciones generales diferenciales ordinarias de orden 2? Mi p, en este caso, es lambda. ¿Está bien? Y mi discriminante, ¿quién es? Mi p cuadrado menos 4q. Mi p es lambda y mi q, como no tengo coeficiente en la derivada primero, es 0. Por lo tanto, ¿esto quién es? Esto es lambda cuadrado menos 0. ¿Está bien? Pero esto es positivo. O sea, estamos cayendo en el caso este. ¿Sí? Que tengo dos raíces positivas. Entonces, fíjense. Acá, perdón. Acá hay un error. Acá el que es 0 es P. El que es que es 0 es P. El que tiene Q es lambda. ¿Sí? Porque en la ecuación general, ustedes me dejan repasar por acá, esto no está, acá tengo W', que no está, entonces el P es 0 y el Q es lambda. ¿Está bien? Entonces acá, perdón, pero tengo 0 menos 4 lambda. ¿Está bien? Pero como el lambda es negativo, con el menos se hace positivo. Entonces estoy en el caso donde el discriminante es positivo. Entonces tengo dos raíces reales, dos raíces. ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes van a ser mis raíces? Mi m1, ¿quién va a ser? Menos p, que es 0, más raíz cuadrada de esto, que va a ser 2 raíz cuadrada de menos lambda. ¿Sí? Y mi m, esto sobre 2. Esto me termina dando menos lambda. Y mi m2, ¿quién va a ser? Va a ser con el menos. Menos raíz cuadrada de esto, que saco el 4 para afuera, es 2. Y me queda raíz cuadrada de menos lambda sobre 2. O sea, esto me da menos raíz cuadrada de lambda. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿cuál va a ser mi solución general? Mi solución, así, tengo una solución e a la m1x, que va a ser e a la raíz cuadrada de menos lambda por x, y voy a tener mi otra solución, m2 por x, que va a ser e a la menos raíz cuadrada de lambda por x. Entonces, la solución general, ¿quién va a ser? W de x igual C1 por esta e a la raíz de menos lambda por x más C2 por e a la menos raíz de menos lambda por x. Fíjense que acá está todo bien con el raíz de menos lambda porque lambda es negativo. ¿Está bien? Entonces, esta es mi solución general. Para el problema que involucra W y que quiero yo resolver. ¿Está bien? Ahora, tengo que imponer las condiciones de borde para encontrar la solución particular. Entonces, ¿qué tengo que imponer? De acá tengo que imponer que W
en 0 tiene que ser lo mismo que W en L y tiene que ser 0. ¿Está bien? Ahora, ¿quién es, con esta expresión de solución general, quién es W de 0? Bueno, 0 es W de 0, pero cuando ponga W de 0, tengo C1 más C2. C1 más C2, porque tengo, poniendo X igual 0, tengo 0 y 0 acá. E a la 0 es 1, E a la 0 es 1. Y después tengo que también 0 es W de L, pero tengo que agarrar y poner L acá. Entonces me queda C1 por E a la raíz de menos lambda por L, más C2 por E a la menos raíz de menos lambda por L. Pero esto que está acá es un sistema donde las incógnitas son C1 y C2 que tengo yo que encontrar para encontrar la solución particular del problema que involucra W. Por lo tanto, esto se puede escribir como 1, E a la menos raíz, E a la más raíz de menos lambda acá, y acá E a la menos raíz de menos lambda por C1, C2, igual 0, 0. Si usted, fíjense que es una matriz cuadrada con determinante, esto va a tener determinante distinto de 0. Pero como tiene determinante distinto de 0, la solución es única, y de acá sale de que la única solución es 0. Por lo tanto, para el caso lambda negativo, la solución W que nosotros habíamos encontrado, ¿está bien? Que era nuestra solución W, la solución general era esta. Encontramos que C1 y C2 son 0. Por lo tanto, la solución W es idénticamente 0. Entonces, tanto para el caso 0, para el caso lambda igual 0, y para el caso lambda negativo, la solución que uno encuentra para la W es idénticamente 0. Y eso no dice nada, porque ya sabemos que 0 es una solución de esto. Entonces, el único sentido que va a tener va a ser para lambda, va a ser estudiar el caso lambda positivo. Entonces, solo hay que ver el caso lambda estrictamente positivo. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver en el próximo video. ¿Sí?